Hola, ¿cómo están? Gracias por escucharme. Vamos a continuar con este estudio. Entiende cómo era la iglesia en el primer siglo, cómo es que ellos, se guiaban y qué era lo que practicaban. Le estoy diciendo esto para, muchos amigos que hablo con ellos, pastores y muchos de otros también que hemos tenido reuniones. Algunos, de ellos que no han estudiado, todo el consejo de Dios y de las cosas de Dios, ignoran muchas cosas, y otros que ya lo saben, pues han distorsionado, todos estos pasajes. Perdón. Pero quisiera mencionar, estoy tratando, estos estudios porque es muy importante de dar a conocer cómo fue la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Ya leímos ahí Mateo capítulo 16, el 18, dice: dedicaré mi iglesia. Trazando un poquito la palabra de Dios, voy a poner, así de esta forma, porque yo hablando, con estos amigos, que les menciono, que tenemos que trazar bien la palabra de Dios. Entonces, esta es una de las cosas principales para entender la Biblia y para poder enseñar, a otros correctamente. Debemos de trazarla. Dice 2 Timoteo 2, el versículo 15 en adelante. Allí Pablo le dice a Timoteo, que trace bien la palabra del Señor. Entonces, trazar, y en otras versiones también, como Biblia de las Américas, dice manejar con precisión, usar la palabra de Dios. Otras versiones, y así, pero hay versiones muy buenas. Esto de manejar con precisiones es importante, y prestarle atención. Entonces, esto yo les comento, en estos estudios que tenemos, porque tengo estudios, para ellos. Tenemos cada mes, cada uno de nosotros, o sea, de los que yo invito, pastores que no han ido porque ellos están dispuestos para atender, a estos estudios, sino porque por accidente, por casualidad, por curiosidad o por algo, que hay en ellos algunos que yo he invitado o que me han escuchado en alguna parte. Entonces, pues nos hemos hecho amigos y amigos, de estos pastores. Entonces hemos tenido conversaciones. De esa forma es que hemos entablado estas pláticas. Pero ellos, pues por ejemplo, cuando yo les invito una clase, no es para clases donde van todos los miembros o personas, no, solamente es para los que están, dirigiendo alguna congregación o alguien, como lo están haciendo hasta ahorita. Y entonces ellos van porque otro amigo, les dijo que que fuera a oír ahí, porque es un tiempo, que escogimos para tener esa reunión. Y el tema que yo escogí fue trazando bien la palabra del Señor. Entonces ahí, a través de estos estudios, expongo la palabra solamente doctrinales. No es, evangelización de creer oír el evangelio y creerlo, obedecerlo y ser bautizado. De hecho, es también una evangelización, pero yo le he puesto también así ahí con ellos un evangelio diferente, porque esto es lo que me han dicho. Cuando ellos escuchan la palabra del evangelio, o sea, así como está, el evangelio no solamente es, de ir a evangelizar, sino el evangelio es como dijo Pablo, que dijo él en Hechos 20: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, no solamente es de estar predicando y predicando, sino que es todo el consejo, todo lo que encierra, en la doctrina de Cristo, y para la enseñanza de los miembros, para la disciplina, exhortaciones y muchas cosas que hay. Todo esto es, el consejo de Dios, el evangelio. Entonces, un evangelio diferente, no diferente al que está en el Nuevo Testamento,
Ahí Pablo en Gálatas 1, 6, 7 dice que otro evangelio diferente, pero el que les estoy predicando yo es el evangelio de Cristo. Diferente es para los que lo escuchan y que entiende en el sistema en que están ellos predicando, porque después les invito a que pasen al frente y ellos no pueden, ellos mismos dicen no podemos predicar, pero ellos son maestros, son personas, o algunos que tienen sus títulos, entiende, ahí en los seminarios que les han dado y cosas así. Esto estudiamos amigablemente y no hay desorden ni nada, ni gritos, porque entiende la forma en que, por ejemplo, se establecieron estos estudios, entiende de que 40 minutos lleve la palabra. Entonces yo expongo este tema así, y luego ya cuando hay comentarios o alguien si no está de acuerdo, si no está, entiende, con algo que estuve diciendo, que por medio de la palabra puede, entiende, apuntarlo, y después en la próxima, en el estudio, entonces puede subir y exponer, entiende, esa palabra que no está de acuerdo y tiene que exponerla a través, entiende, lo vamos a oír todos y en esta forma lo vamos a juzgar, entiende, porque para ellos, por ejemplo, la palabra juzgar es condenar, o nadie debe de juzgar y que cosas. No, Pablo dice que, entiende, juzgar, o sea, lo que estamos oyendo, viendo, lo que entiende, cómo lo expone, estamos, entienden, no juzgando nosotros al corazón ni nada, no, sino que, entiende, estamos viendo qué dice, apuntando, y cuando sube, entonces tiene que hablar como la palabra de Dios dice, y no nos salimos, entonces no tenemos que salirnos de órdenes, o disputar, o gritar, o diciendo que yo no estoy de acuerdo. No, solamente se sube y lo exponga el tema, y entonces después lo vamos a, entiende, a discutir a través de la Biblia, y ya entonces yo vuelvo otra vez a exponerlo, entonces ya con sus textos, y si es algo, entiende, controversial, por ejemplo, los puntos doctrinales son controversiales, porque, por ejemplo, yo les trato un punto de evangelización, de que debes de creer, pues todos están de acuerdo, todos lo hacen así. Si yo le digo pues que cree en Cristo, pues ya cree en Cristo. Si le digo que si cree, entiende en esto, pues ya cree, pero hay cosas doctrinales, entiende, muy fundamentales que tenemos que poner atención. Bueno, esto es lo que yo expongo a través de estos estudios. Entonces tengo estos amigos, pero yo, entiende, estoy pensando que, entiende, hay miles y miles, entiende, que están, entiende, no trazando bien la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo es trazarla? Así la exponemos ahí. ¿Cómo trazar bien? Poner, entiende, medir los tiempos. Tenemos, cuando tratamos un tema, hay que medirlo, cuando está hablando de ese tema, ese texto, si está todavía vigente, y todo lo que rodea al texto, todo lo que tiene que ver con ese texto, la historia y todo lo analizamos. Por eso nos tardamos, entiende, mucho, porque analizamos, no nomás es decir, yo creo, yo pienso, fulano piensa, cree no se trata, entiende, la palabra de Dios no se trata de que yo creo, o alguien piensa, o que las tradiciones, y que no se trata de eso. Se trata, entiende, de hablar donde la palabra habla, y callar donde la palabra calla. Primera de Pedro 4:11. Así, entiendes, ponemos esta palabra. Entonces, ya con todos estos textos en nuestra mente, empezamos, entiende, la lección. Si alguien va a hablar, hable conforme, porque nada de que los sentimientos, ustedes saben, la música y todo esto, pues a mí me gusta mucho la música instrumental, la guitarra y todo esto, pero no para el servicio de Dios, entiende, porque no tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, esta es una de las cosas que, entiende, vamos a tratar en este estudio, qué es lo que hacían los apóstoles. Pero primeramente, entiende, tenemos que empezar cómo empezó esto. Sí, entiende, esto estaba allá en los profetas, ya estaba, déjenme decirles, desde Génesis capítulo 13, el versículo 15, un protoevangelio. Ya cuando el hombre cae, entiende, entonces Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía todo, pero ya desde ahí se empiezan a hacer los preparativos para, entiende, redimir otra vez al hombre, a Dios, que regrese
¿entiende? Entonces, desde allá ya viene, ¿entiende? El plan. No es que, ¿entiende? Ahí empezó con los apóstoles, sino que en la mente de Dios, desde antes de que existiera, ¿entiende? La humanidad, ya Él tenía planeado este plan. Este es un patrón divino, el Nuevo Testamento, por el cual nos tenemos que guiar. Es un patrón. ¿Ustedes saben lo que es un patrón? Bueno, estas preguntas se las hacemos ahí, que todos saben que es un patrón. Fíjense que miren, en el Antiguo Testamento, ustedes saben que si ustedes leen ahí, y bueno, ya lo saben, entienden muchos, porque los que no lo saben, pues pueden leerlo, y ya saben, alguien también les cuenta la historia, también cómo fue. La ley de Moisés se perdió, por descuido o algo, no sé, estaba ya escondida, amontonada, no la miraron, y entonces, por muchos años, esa ley, entiende, duró escondida, se estaba perdida. Pero, entiende, este escriba la encontró, y entonces, por lo tanto, todo ese tiempo no hacía nada, el pueblo de Israel no adoraban. Pero una vez que la encuentran, entonces se reunió todo, entiende, el pueblo para leerla, de lo que decía Jehová, porque muchas cosas pues lo sabía el pueblo, pero muchas se le habían olvidado, todo, que tenían que reunirse y estar reunidos, entiende, todo esto, por ejemplo, el Pentecostés, estas fiestas que se celebraban, y muchas cosas que tenían que hacer, sacrificios y todo para adorar al Señor. Ese era un sistema, entiende, mosaico, que se hacía, el sistema como Dios lo había establecido en el sistema. Dios nunca ha traído de la misma forma adorando al hombre, o sea, que lo adore en el mismo sistema. En la era patriarcal fue una forma de que Dios, entiende, hablaba por medio de los padres, por sueños, revelaciones o algo. Pero ya, entiende, cuando viene la ley, pues ya por medio de Moisés, ya, y entiende, había, entiende, profetas también, y les revelaba, entiende, al pueblo, y lo escribían todo esto. Entonces esta ley se perdió. Entonces cuando la encontraron, fueron a ver ahí, entiende, lo que decía, porque ese era el patrón, ese era el guía, entiende. No podían hacerlo de otra forma, si no la hallaban, no la encontraban, no podían adorar. Pero una vez que la encontraron, entonces fueron, entiende, detalladamente se escribe todo lo que tenían que hacer. Así es, entiende, el Nuevo Testamento. Este es un patrón que muchos de los pastores no creen en ellos y no se sujetan y no se están sujetando, porque este es un patrón el que nos dejó Dios, por el cual nosotros podemos guiarnos. No hay otra forma, no hay otra forma de poder, entiende, guiarnos sin salirnos, entiende, del mandamiento de Dios. Ahí está muy claro lo que Juan dijo, segunda de Juan 9. Si alguno se desvía, ¿entiende?, y no trae esta doctrina, no lo recibáis. El tal se ha perdido, este se perdió cuando muchos lo hicieron. Una vez que, desde antes de que los apóstoles se murieran, ya se desviaron y introdujeron también muchos que estaban alerta ahí para cuando esta autoridad, este poder digo, autoridad que tenían, entiende, para refutar cualquier argumento que tuvieran los judíos de imponer, por ejemplo, la circuncisión, entiendes, todos los judaizantes. Entonces inmediatamente se refutó por el Espíritu Santo, porque, entiende, empiezan a escribir los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo y a decirles que eso no se puede, entiende, tener dos leyes, la de Cristo, entiende, y la de Moisés. O sea, para ser salvos necesitamos oír el Evangelio, creerlo y bautizarnos y pertenecer a su cuerpo, pero no estar agregándole, porque ya eso está condenado. Entonces los judaizantes querían, entiende, tener dos iglesias, una de gentil y otra, entiende, de judíos. Pero el apóstol Pablo y todos otros los demás, por el Espíritu Santo, refutaron todo esto. Entonces por eso se quedó escrito. Ya ahora no tenemos nosotros que, entiende, seguir haciendo, o sea, practicando cosas del Antiguo Testamento, la música, el diezmo y muchas cosas. Entiende, todo esto, entiende, ya no tenemos que hacerlo, porque entonces se va a recibir, entiende, mejor castigo, peor castigo, entiende, porque allí dice que si sabiendo hacer, entiende, las cosas y no las hacemos, de ser, es pecado. O sea que muchos, entiende, que se salieron, entiende, de este patrón, han puesto sus propias ideas,
sus propias filosofías, ideologías y tradiciones, entonces están desviados. Lo único que tienen que hacer, ¿entiende? No todos, pero el que llega a hacerlo, tiene que regresar y poner los ojos, ¿entiende?, en el Nuevo Testamento y si no se ha sujetado, ¿entiende?, a los preceptos del Nuevo Testamento, tiene que hacerlo, tiene que, si ya cree, pues ya no tiene que creer porque ya cree en Cristo, pero sí estar en su doctrina, que es la doctrina de los apóstoles. Ahí, entonces, este es un patrón por el cual tenemos que guiarnos, así como los judíos, cuando encontraron esa ley, entonces ellos empezaron a guiarse por ese patrón. Nosotros también, entonces, este es un patrón por el cual vamos a guiarnos, no son por, entiende, por otras cosas como los hombres lo hacen, que tienen sus manuales y se guían por eso. La iglesia popular pues se guía por otras cosas, pero no por la Biblia. La Biblia, entiende, no produce, entiende, otras cosas, nomás solamente cristianos. Es todo, entiende. La cosecha, cuando predicaban el evangelio, era solamente de cristianos. Dice ahí en Hechos 8, entiende, que todos fueron perseguidos, excepto los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Entonces los que iban predicando el evangelio, entonces todos estos que creían, entiende, como el evangelista de Felipe y otros, excepto los apóstoles, iban predicando el evangelio, y la cosecha era de solamente cristianos. No había todo este desastre que estamos viendo, ¿entiende? La Biblia no hace eso. Por ejemplo, si yo quiero ser, entiende, musulmán, yo no me hago musulmán así, siguiendo la Biblia. La Biblia no hace eso. La Biblia no hace, entiende, católicos. La Biblia no hace testigos de Jehová. La Biblia no hace, entiende, denominacionales. Para, entiende, hacer todo eso, por ejemplo, si yo quiero ser un testigo de Jehová y voy y me les presento en su templo ahí y les digo, ¿saben que leí la Biblia y me hice testigo de Jehová? No aceptan eso. La Biblia no hace, va a decir, no, tienes que aceptar, entiende, los preceptos que ellos tienen, sea Dios veraz y la atalaya y cosas estas de, entiende, de su doctrina, pero no leyendo la Biblia. La Biblia solamente es lo que sea de cristiano. Aunque todo el mundo de Cristo para acá, entiende, las denominaciones se dicen, entiende, que son cristianos, que todos son las iglesias de Cristo. No es cierto. Esto no es cierto. A través de la Biblia usted investigue, no es cierto. Entonces, ¿cómo empezó la iglesia de Cristo? Vamos, entiende, a ver ahí. Fíjense, vamos, por ejemplo, tenemos una lectura ahí en Joel 2:28. Ahí todavía no, entiende, está acá, Cristo no viene. Acuérdense que estamos, entiende, para atrás como 400 años. Entonces, hasta Cristo. Por eso es que es bueno trazar bien la palabra del Señor. Hacerle caso a Pablo con esto, que está diciendo al Espíritu Santo. Traza bien. No estés diciendo unas cosas por otras y practicando unas cosas por otras que no practicaron los apóstoles. ¿Entiende? Es todo lo que practicaron los apóstoles para orar al Señor. Eso le agradaba al Señor. Todo lo que esté fuera, entiende, de que no esté mandado por los apóstoles, eso repudia al Señor. ¿Entiende? No importa, entiende, el sacrificio que hagamos. Es muy duro esto, pero Caín por eso mató a Abel, porque no aceptó, entiende, el rechazo de Dios. Pero él no lo ofreció de fe. Y así sucesivamente el rey Saúl, entiende, Dios lo rechazó, le dijo, no eres más rey. Pero ¿por qué no? Si te obedecí. No lo obedeció, entiende. A él le habían dado órdenes por el profeta Samuel que destruyera todo, nada que dejar. Pero él vino con muchas cosas. ¿Para quién? Para Jehová. Dice, todo esto ganado y todo esto es para Jehová. Le dice Samuel, el profeta, Dios no te mandó eso. Dios lo castigó. Dijo, no más vas a hacer, no más, Dios te ha desechado. Aunque el hombre piense, entiende, y diga que esto es para Jehová, para el sacrificio del Señor, para ofrenda para el Señor, si Dios no lo mandó, no es para él. Hay que poner atención ahí. Si es serio, respetuoso, honesto, sincero, usted va a aceptar esto. Si no,
Entonces continúa como usted cree, pero no lo va a salvar, ¿entiende? A la persona que tiene sus propias ideologías y fuera de lo que el Nuevo Testamento dicta por el Espíritu Santo, está desechado. Solamente hay que hacer cosas diferentes a las que están, ¿entienden? En el Nuevo Testamento, para que Cristo no lo reclame como su cuerpo. Cuando un grupo de personas está reunido, tiene que estar reunidos en la autoridad de Cristo. No importa, entiende, cuántos sean. Porque le estoy diciendo esto porque muchos creen que el número define, entiende, la clase, o sea, la verdad. De que yo he oído, por ejemplo, dice, a ver, ¿cuál iglesia es la más grande? Así dicen. ¿Y cuál es la más vieja? Se estableció en Jerusalén, sí, ahí en Hechos 2. Sí, pero las prácticas que se están haciendo no son de los apóstoles. Entonces el número no define, que dijo Cristo ahí en Hechos 18, 20, perdón, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ok, si entiende usted y yo y otros se reúnen y vamos a formar una iglesia, ahí está Cristo. Pero entiende, si hay 1000, 2000, 3000 y todos los que quieran, pero si no está, entiende, Cristo ahí, si no están en la autoridad por Cristo, no está ahí, no importa que sean millones. Así dijo Cristo, donde están 2 o 3, porque muchos, entiende, han criticado todo esto. Por ejemplo, la idea popular critica, entiende, a muchas personas, que por qué se reúnen en los garages, de dónde salieron esos, y salieron de nosotros y cosas. Esto no es lo que define. Los que se han apartado de la Iglesia Católica es porque han visto prácticas, pero la Iglesia Católica se apartó desde hace muchos siglos del patrón divino. ¿Entiendes? Cuando los apóstoles mueren en el primer siglo, en el segundo, ya en el tercero, en el sexto, ya, entiende, cuando hubo estos cambios en el gobierno de la Iglesia de Cristo, entonces empezaron a hacer todas estas tradiciones. Ahí en Joel, capítulo 28, lean conmigo capítulo 28 y el versículo 28 también. No, 2.28, perdón, 2.28 Joel. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es una profecía de Joel. Entonces usted sabe que, entiende, esto está como unos 500 años, 400 antes de Cristo, para cuando esto pasara, porque esto se cumple ahí en Hechos, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas, idiomas en otros, entiende, que no habían estudiado. Empieza ahí, pero no del todo, entiende, que se cumple. O sea, no que todos los que estaban ahí estaban hablando lengua. Ahí empieza con estos apóstoles. Ahí lo nota bien. Usted quiere, es discutible esto y es muy controversial, porque los que quieren imponer, entiende, tradición y todo esto, le buscan por todo, pero están desviados, porque los mismos escritores están explicando. Por eso los que recibieron, entiende, esto de hablar lengua, solamente eran los 12 apóstoles. Ahí mismo Lucas dice, entiende, porque los que se burlaban, si usted lee ahí en Hechos 2, los que se burlaban decían, creían que esos estaban borrachos, y decían, ¿no son estos galileos los que les oímos hablar en nuestro idioma? Eso decía la gente. Galileos. El único que no era Galileo era Judas Iscariote, era Iscariote de un pueblo por ahí, pero no era, entiende, Galileo, de allá de Galilea. Entonces los que estaban hablando, los apóstoles, sí, eran de Galilea. Entonces estos, entiende, estaban hablando en lenguas, y ahí empieza y se cumple ahí esta profecía. Empieza ahí en el día de Pentecostés, como en el año 33, de cuando Cristo ahí en Mateo capítulo 16 y el 18, donde dice, estableceré sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Entiende, él tiene como ahí algunos, porque en Lucas 3:23 dice que era como de 30 años cuando empezó su ministerio.
Entonces tendría algunos 32 o 33 cuando él muere. Pero acá de lo que le estoy diciendo, acá cuando empieza la iglesia en Hechos 2, cuando estaban reunidos, entonces esto ya estaba la iglesia, había muchas iglesias establecidas. Entonces se les escribe, entiende, a estas iglesias cómo fue la historia, cómo el Espíritu Santo obró a través de los apóstoles y qué hacían los cristianos, o sea, las personas para convertirse en cristianos. Esto es lo que tenemos ahí. Pero ya después de 20 o más años, entiende, escriben Hechos, los apóstoles, cuando ya había problemas y todo esto fue lo que los impulsó, entiende, no solamente a eso, sino que tenía que haber, entiende, este patrón divino, tenía que haber una ley con el cual se tenían que guiar y lo tenían que escribir estos grandes hombres, los apóstoles que Cristo estableció, que Cristo escogió. Por eso fue muy importante los apóstoles, porque a ellos les prometió, entiende, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue una promesa, ¿entienden? No es un mandamiento que todos tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo para hablar lenguas. Esto es puro invento, ¿entienden? De los hombres. No es cierto. Ahí es una promesa, dice, para que esperen la promesa ahí que el Padre les dijo, ahí en Jerusalén, ahí estés. Lucas, entiende, 24, está hablando ya cuando Cristo va hacia arriba. Y ya se quedan viendo, le dice, váyanse a Jerusalén, ahí esperen la promesa. A los poquitos días, entonces recibieron esto del Espíritu Santo y se cumple esto de Joel 2:28. Pero empieza solamente ahí con estos apóstoles. Después, paulatinamente se va, entiende, haciendo todo esto. O sea, la iglesia cómo empieza. No empieza con libros aquí, 27 libros, no empieza eso, no tenemos nada. Por eso fue importante, entiende, estos dones sobrenaturales que vemos ahí en Mateo, en 1 Corintios 12, en el versículo 8, ahí todo esto, entiende, el don de profecía, el don de lenguas, de interpretaciones, de milagros, de muchos dones, entiende, que el Espíritu Santo impartía, entiende, a los miembros. ¿Para qué? Para que ellos pudieran, entiende, confirmar en estar en la palabra, hacer lo que Dios mandaba. Y muchos dones que impartían por manos de los apóstoles. Era importante todo de los apóstoles. Este era el motor en el cual, entiende, iban a escribir, a recordarles Cristo todo lo que hizo. Por ejemplo, él, como allá en el año 30 cuando empezó, todo acá ya, entiende, después de 40, 50, 60 años, entiende, ellos recordaran, entiende, lo que Cristo les había dicho allá. Entonces es importante, esto significa trazar bien la palabra de Dios, no, entiende, decir unas cosas por otras y luego citar el Antiguo Testamento por otra y ponerlas por práctica acá, no, estos, entiende, estamos nosotros estoy impartiéndole estas clases a estos amigos y muchos pues están contentos porque los que son sinceros, porque entiende, estos que se nombran pastores, o sea, no bíblicos, ellos mismos lo saben, ellos descubrieron, no son bíblicos, porque pastores y ancianos y obispos es el mismo oficio, entiende, de aquí. Pero primero de eso, entiende, en Efesios capítulo 4 y el versículo 11 dice, y él mismo constituyó, o sea, Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto lo escribe en Éfeso, le escribe a Éfeso, pero ya la iglesia está establecida, ¿me entienden? O sea, ya pero los primeros fueron apóstoles y profetas, no profetas del Antiguo Testamento, porque entiende, Malaquías, que fue el último libro de inspiración, hasta Mateo, que vino Juan el Bautista, entiende, presentando al Cordero que quita el pecado del mundo, hay como 400 años. Entonces estos son, entiende, profetas del Nuevo Testamento. Ahí en Hechos capítulo 13, ahí, entiende, la iglesia de Antioquía, ahí había profetas, ahí llegó Pablo, y ahí llegaban los apóstoles también. Entonces Cristo constituyó a estos hombres, entiende, para la edificación, el propósito de edificación, entiende, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, a fin, dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud. ¿Entiende? Los dones que habla ahí en 1 Corintios 12, pero acá en el camino mejor que les mostró Pablo era el amor, ahí en 1 Corintios 13. Entonces ahí le dice, entiende, lo que los hermanos no tenían. Tenían estos dones, pero estaban haciendo, entiende, mucho desorden y discriminación con los dones, y creían que eran, entienden, unos superiores a otros. Pero Pablo les dice, entiende, que era el mismo Espíritu Santo el que les daba eso, así que no tenía que haber, entiende, esas divisiones. Bueno, todo esto está ahí, y si se llega a hacer, entonces ya no desechan, entiende, al hombre, sino desechan a Dios. Contristan al Espíritu Santo, que fue el que escribió esto. Ahí por eso dice ahí, no contristáis, entiende, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, es Dios, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, pero lo que ellos escriben, por ejemplo, las profecías, entiende, todo esto, el que desechaba todo eso, o los apóstoles, si decían algo y lo desechaban, algo que Cristo mandó, entonces a Dios lo desechaban. Entonces tenemos aquí ya que el Evangelio, para el cual fue, entiende, el propósito de poner estos hombres ahí para la edificación de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la perfección, entiende. Los dones y todo, lenguas y todo esto era nomás transitorios, ¿verdad? Ahí leen, ahí dice, hasta que venga lo perfecto. Ahí en Hechos 2, en el 4 está diciendo el amor, que no lo tenían muchos, dice, y les empieza a decir lo que significa el amor, para que ellos, entiende, recapacitaran y vieran y dejaran de pensar así. Y entonces ya, entiende, en el versículo 10 o 9-10 ya dice, todo esto tendría que ser transitorio. Las profecías se acabarán, las lenguas y todo esto, hasta que venga lo perfecto. O sea, no el perfecto, como muchos están creyendo, de Cristo, que ya, entiende, hasta que venga Él, que eso va a durar, ¿no? Siempre, entiende, dice lo es neutro, no dice Él, refiriéndose a Cristo. Entonces Él les pone algunas formas, entiende, dice, cuando ahora vemos, dice, en parte, porque en parte estaba nomás revelado hasta Corintios, y en parte conocemos. Ahora vemos solamente como un espejo. Los espejos eran de vidrio, eran medio pañosos. Entonces no miraban clarito, entiende, lo que la voluntad de Dios, como las maravillas que Dios, entiende, tenía, sino solamente paulatinamente les estaban revelando por el Espíritu Santo, entiende, lo que Dios quería, y la voluntad, entiende, del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara toda la voluntad de Dios. Una vez que se completa esto, después de 30, 40 años, hasta Apocalipsis, entonces se muere el último apóstol, y ya no hay que pedir, entiende, por esta revelación, no va a pedir algo. Tenemos todo para, entiende, hacer la voluntad de Dios. No tenemos que andar a tientas a ver cómo hacemos, cuándo nos reunimos, qué decimos, cómo lo adoramos, ¿no? Pero el hombre está así. Usted ve estos medios, entiende, en estas redes, entiende, de la internet, hay cientos y cientos de iglesias, entiende, que están saliendo, y los hombres dirigentes están muy contentos porque están saliendo, entiende, denominaciones como arroz, o sea, cosas, entiende, que el Señor no estableció, y todos creen, entiende, que porque el Señor, que no estamos haciendo nada, que es para el Señor, y muchas cosas, entiende, que no tienen que ver nada, entiende, con lo que ellos mandaron, los apóstoles. No perseveran estos hombres en la doctrina de Cristo, no se sobreedifican sobre la doctrina de Cristo. Entonces en la próxima vamos a leer y a ver hasta esta plática que tenemos tan interesante. Por favor, entiende, les pido que me sigan, entiende, por medio de estos medios, y estaremos exponiendo, entiende, la palabra de Dios, y también recibiré todos sus comentarios o todas sus
escritos que me manden. Gracias.